Como ya sabéis, por consecuencia de la crisis sanitaria que estamos sufriendo, varios de los trabajos, bueno, por no decir todos los trabajos escénicos o trabajos en proceso de creación han sido cancelados, han sido suspendidos, azotando así a un sector que ya de por sí era lo suficientemente inestable y en general muy precario. Nosotras ya trabajábamos sumergidas en una situación de precariedad antes de que todo esto empezara y ahora, después de todos los males que esta crisis ha traído, pues la situación se ha convertido en algo muy difícil. Ahora mismo pues solo podemos vislumbrar un futuro como una interrogación muy grande. No sabemos cuándo vamos a volver a trabajar, no sabemos prácticamente nada. Sabemos que la situación no es fácil, ni ha sido fácil para nadie, aunque también toca ser optimista, porque no nos queda otra. Es decir, que para muchos creadores, para muchas creadoras, el confinamiento ha resultado también un espacio de descanso, un espacio de inspiración y bueno, las ganas de llenar plazas y teatros con los frutos de todo esto está también ahí, ¿no? Para acabar, recogiendo el objetivo del parón cultural en las redes del pasado abril, pedimos medidas a las instituciones y a la ciudadanía en general, una profunda reflexión para que cuando todo esto acabe las cosas puedan cambiar en su totalidad. Pensemos por un instante cuánta cultura consumimos en nuestro día a día. Música, literatura, pintura, teatro, series y películas, circo, poesía, narración y un largo etcétera, ¿no? ¿Qué sería del mundo, qué sería de todas nosotras sin todo esto? Aunque a veces lo olvidemos, junto con la educación y la sanidad, otro de los pilares fundamentales que nos alimenta como sociedad es la cultura. Y nosotras vamos a seguir creando, vamos a seguir desarrollando nuestro lenguaje y vamos a seguir jugando con las emociones, porque amamos nuestro trabajo.